Compré la casa de mis sueños e invité a mi familia a la fiesta de inauguración, pero nadie vino. En lugar de eso, todos fueron a ver el coche nuevo de mi hermana. Luego, mientras encendía las luces, mi teléfono estalló con una llamada de mi padre: tenemos que hablar. Ahora. Soy Elara, tengo 32 años y, después de trabajar incansablemente durante años, por fin compré la casa de mis sueños. La emoción de organizar mi primera fiesta de inauguración se convirtió rápidamente en desolación cuando ni un solo miembro de mi familia apareció. En lugar de eso, todos fueron a ver el coche nuevo de mi hermana Catalina. Estaba sentada sola en mi casa vacía, rodeada de comida y decoraciones intactas, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre. Su voz era fría: tenemos que hablar. Ahora. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para acompañarme en este doloroso viaje hacia la sanación y la autoestima. Al crecer en Bloomfield Hills, Michigan, siempre viví a la sombra de mi hermana menor, Catalina. Nuestra casa de la infancia era una cómoda residencia de estilo colonial con 4 dormitorios, en un agradable barrio de clase media. Pero dentro de aquellas paredes, existía una jerarquía invisible que me situaba firmemente en lo más bajo. Mis padres, Joaquín y Pilar Wilson, nunca intentaron ocultar su favoritismo. Catalina fue su niña de oro desde el momento en que nació, cuando yo tenía 4 años. Con su encanto natural y su personalidad extrovertida, se convirtió fácilmente en el centro de nuestro universo familiar. Mi padre, un exitoso corredor de seguros, cancelaba sus reuniones para asistir a las obras de teatro de Catalina en la primaria, pero se perdía sistemáticamente mis ceremonias del cuadro de honor. Mi madre, una agente inmobiliaria a tiempo parcial, pasaba horas comprando con Catalina el vestido de graduación perfecto, mientras que a mí me decía que simplemente eligiera algo del perchero de las rebajas para el mío. Catalina solo necesita más atención, solía decir mi madre, cada vez que yo intentaba expresar mis sentimientos. Es más sensible que tú. Tú eres nuestra hija fuerte, Elara. ¿Lo entiendes, verdad? Y como deseaba desesperadamente su aprobación, yo siempre asentía y decía: lo entendía. Este patrón continuó durante nuestros años escolares. Cuando me aceptaron en la Universidad de Michigan con una beca parcial para arquitectura, mis padres apenas lo mencionaron durante la cena. 2 semanas después, cuando Catalina entró en la Universidad Estatal de Michigan para estudiar empresariales sin ninguna beca, le organizaron una fiesta sorpresa e invitaron a toda la familia. Tu hermana necesita ánimos, me explicó mi padre cuando cuestioné la diferencia. Tú siempre tienes éxito en todo de todas formas. Te resulta fácil. Pero nada de mi éxito fue fácil. Trabajaba 30 horas a la semana en una cafetería del campus, mientras mantenía un promedio de 3.8 en un programa exigente. Participé en concursos de arquitectura y gané premios que mis padres nunca exhibieron. Me gradué con honores, mientras que Catalina apenas aprobó con un 2.5. Aún así, le organizaron una lujosa fiesta de graduación y a mí simplemente me llevaron a cenar a mi restaurante favorito, que en realidad era el favorito de Catalina. Después de la universidad, trabajé en una prestigiosa firma de arquitectura en Detroit. Vivía con austeridad en un apartamento diminuto, ahorrando cada dólar posible para cumplir mi sueño de tener mi propia casa. Durante 8 años, hice horas extras, acepté proyectos independientes adicionales y ascendí en la escala corporativa. Cuando me ascendieron a arquitecta senior el año pasado, por fin tuve suficiente para el pago inicial de una casa. La casa que encontré era todo lo que siempre había soñado, una vivienda de estilo artesanal de los años 20 con suelos de madera originales, estanterías empotradas y un porche delantero encantador. Necesitaba trabajo, pero vi su potencial de inmediato. Situada en un barrio histórico de Royal Oak, estaba lo suficientemente cerca para visitar a la familia, pero lo bastante lejos para establecer mi independencia. Pasé 6 meses renovándola yo misma los fines de semana, aprendiendo fontanería y electricidad con vídeos de YouTube, lijando suelos hasta que mis manos se llenaron de ampollas, y pintando cada pared del tono perfecto. Esta casa representaba más que la simple propiedad. Era la prueba tangible de que, a pesar de haber sido ignorada toda mi vida, podía crear algo hermoso para mí. Era mi declaración de independencia, mi forma de decir que yo importaba, aunque mi familia no lo viera. Cuando las renovaciones estuvieron finalmente terminadas, planeé mi fiesta de inauguración con un cuidado meticuloso. Envié invitaciones formales con 3 semanas de antelación, no solo mensajes de texto.
Elegí específicamente un sábado en el que sabía que todos en mi familia estaban disponibles, confirmándolo varias veces con mi madre para asegurarme de que la fecha funcionaba. Planifiqué un menú con todos los platos favoritos de la familia, las albóndigas suecas de mi abuela, los cócteles de bourbon preferidos de mi padre, e incluso el pastel de chocolate y frambuesa favorito de Catalina, de la pastelería que a ella le encantaba. Creé exposiciones de fotos por toda la casa, incluyendo muchas imágenes familiares. Quería que mi hogar honrara mis raíces, incluso mientras establecía mi propio espacio. Compré toallas de invitados nuevas para el baño, derroché en flores frescas para cada habitación, e incluso instalé iluminación adicional en el patio trasero para la noche. La semana antes de la fiesta, llamé a mis padres para confirmar su asistencia. No nos lo perderíamos por nada del mundo, cariño, me aseguró mi madre. Papá y yo estamos muy orgullosos de ti. Esas palabras lo significaron todo para mí. Quizás este hito sería finalmente el que reconocerían. Quizás comprar una casa por mi cuenta a los 32 años era lo suficientemente significativo como para ganarme su atención y orgullo genuinos. Catalina me llamó 2 días antes de la fiesta. No puedo esperar a ver esa casa de la que tanto hablas, dijo. Mamá dice que has estado trabajando en ella una eternidad. Espero que haya valido la pena todo ese esfuerzo. Esa sutil indirecta era típica de Catalina, pero decidí ignorarla. Estaba decidida a que ese día fuera positivo. Será genial tener a todos juntos, le dije sinceramente. He preparado todos tus platos favoritos. Oh, qué dulce por tu parte, respondió ella. Nos vemos el sábado a las 4, ¿verdad? Sí, a las 4 en punto, confirmé, sintiendo una oleada de expectación. Por fin, mi familia vería lo que había logrado. El sábado llegó con un tiempo perfecto, un cielo azul despejado de Michigan, y la brisa justa para que sentarse en mi nuevo porche fuera una delicia. Me desperté a las 6 de la mañana, demasiado emocionada para dormir. A las 7, ya estaba limpiando superficies que ya estaban impecables y reorganizando muebles que estaban perfectamente colocados. Pasé la mañana cocinando, llenando mi cocina con los aromas familiares de las recetas de la infancia. Las albóndigas suecas se cocinaban a fuego lento en su sabrosa salsa, tal como me había enseñado mi abuela. Preparé bandejas de verduras, tablas de quesos y 3 tipos de salsas diferentes. Horneé las barritas de limón favoritas de mi madre y recogí el pastel de chocolate y frambuesa de Catalina. Quería que todos se sintieran especiales, que supieran que había pensado en ellos específicamente al planificar este día. Al mediodía, envié un recordatorio a todos, estoy deseando veros a todos a las 4. La dirección es 823 Oakwood Street. Hay mucho aparcamiento en la calle lateral. Mi madre respondió de inmediato, lo esperamos con ganas, querida. Mi padre, nos vemos entonces. Catalina, no me lo perdería. Sus respuestas avivaron mi emoción. Me esmeré especialmente en arreglarme, eligiendo un vestido nuevo que había comprado para la ocasión, de un verde intenso que complementaba mis ojos y me hacía sentir segura. Me peiné, me maquillé con más cuidado de lo habitual, e incluso me permití un perfume nuevo. Este era mi momento, y quería verme y sentirme lo mejor posible. Mis amigos más cercanos llegaron justo a las 4. Inés y Marco trajeron una hermosa planta de interior, y Nadia y Héctor me regalaron un juego de copas de vino artesanales. Abrimos una botella de champán, pero yo no dejaba de mirar hacia la puerta, esperando a mi familia. Dieron las 4:30. Ningún familiar. Probablemente solo lleguen tarde, les dije a mis amigos, revisando mi teléfono de nuevo. No había mensajes. A las 4:45, envié un mensaje de grupo, todo está listo. ¿Estáis de camino? Ninguna respuesta. A las 5:15, la fiesta estaba en pleno apogeo con unos 15 amigos charlando en mi sala de estar y en el patio, pero la notable ausencia de cualquier miembro de mi familia se cernía sobre mí como una nube. Mantuve el teléfono en la mano, revisándolo cada pocos minutos. Intenté llamar a mi madre, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo mismo con mi padre. El teléfono de Catalina sonó, pero no contestó. A las 5:30, Inés me encontró en la cocina, fingiendo estar ocupada con la comida. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Tu familia todavía no ha llegado. Estoy segura de que hay una buena explicación, dije, pero mi voz se quebró ligeramente.
Quizás hubo tráfico o algo. A las 6, mientras rellenaba la cubitera de hielo, mi teléfono finalmente vibró con un mensaje de texto. Mi corazón dio un vuelco, pero no era el mensaje que esperaba. Mamá, lo siento, cariño. Estamos en el concesionario con Catalina. Decidió espontáneamente comprar ese Mercedes que le gustaba. ¡Qué emoción! Puede que pasemos más tarde si no estamos muy cansados de tanto papeleo. Guárdanos un poco de pastel. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Mi hermana había decidido espontáneamente comprar un coche el mismo día y a la misma hora de mi fiesta de inauguración, y mis padres habían elegido ir con ella en lugar de venir a mi celebración. El tono casual del mensaje de mi madre, como si se tratara de un conflicto de agenda menor y no de un rechazo total, me dolió más que la propia ausencia. Respondí con manos temblorosas, la fiesta empezó hace 2 horas. Todos han estado preguntando dónde estáis. Mamá, no seas dramática, Elara. Es solo una fiesta de inauguración. Podemos ver tu casa en cualquier momento. Este es un gran momento para tu hermana. Solo una fiesta de inauguración. Solo la casa por la que había trabajado durante 8 años, renovado con mis propias manos y preparado cuidadosamente para compartir con ellos. Solo el mayor logro de mi vida adulta. Guardé el teléfono y esbocé una sonrisa, pero mis amigos notaron que algo andaba mal. El ambiente de la fiesta cambió. La gente hablaba en tonos más bajos, me lanzaba miradas de compasión y comenzó a poner excusas para irse antes de lo previsto. Lo siento mucho, Elara, pero tenemos esa cosa mañana por la mañana, dijo Nadia sobre las 7:30, sin mirarme directamente a los ojos. Claro, no hay problema, le aseguré, manteniendo la compostura a base de pura fuerza de voluntad. A las 8:30, todos se habían ido excepto Inés, mi amiga más antigua, que conocía la historia con mi familia. No van a venir, ¿verdad?, preguntó mientras estábamos en mi cocina, rodeadas de comida casi intacta. No, dije simplemente, esa única palabra cargada con el peso de toda una vida de decepciones. Fueron a ver el coche nuevo de Catalina. Inés me ayudó a guardar la comida sobrante, y su presencia silenciosa fue más reconfortante que cualquier palabra. Cuando finalmente se fue sobre las 9, prometiendo llamarme mañana, cerré la puerta tras ella y observé mi casa vacía. El hermoso espacio que había creado, con su iluminación cálida y sus muebles cuidadosamente seleccionados, ahora se sentía hueco. Las exposiciones de fotos con recuerdos familiares parecían burlarse de mí desde las paredes. Caminé por cada habitación, apagando luces, soplando velas y recogiendo servilletas y platos abandonados. En el comedor, el pastel de chocolate y frambuesa de Catalina estaba intacto, con su escritura decorativa deseándome, felicidades por tu nuevo hogar, en una elegante caligrafía. Lo llevé a la cocina y lo tiré directamente a la basura, viendo cómo el relleno rojo de frambuesa se derramaba sobre los pozos de café y las cáscaras de verdura como si fuera sangre. Después de que todos se fueran, me hundí en mi nuevo sofá, en la casa silenciosa. El contraste entre mi emoción de la mañana y mi desolación actual era tan marcado que se sentía físico, como un latigazo. Me quedé inmóvil durante casi 1 hora, mirando a la pared, intentando procesar lo que había sucedido. No se trataba solo de perderse una fiesta. Se trataba de un patrón tan profundamente arraigado en la dinámica de mi familia que ya ni siquiera podían verlo. Había pasado toda mi vida aceptando menos, poniendo excusas por ellos, comprendiendo cuando priorizaban a Catalina. Pero algo en este rechazo en particular rompió mis racionalizaciones cuidadosamente construidas. Fui a mi oficina y saqué un viejo álbum de fotos de una caja que aún no había desempacado. Al ojear las fotos de la infancia, vi lo que siempre había intentado ignorar. Fotos de las fiestas de cumpleaños de Catalina con mesas llenas de regalos, mientras que las mías mostraban solo unos pocos paquetes. Mañanas de Navidad en las que ella se sentaba en medio de montones de papel de regalo roto mientras yo sostenía 1 o 2 objetos. Obras de teatro escolares en las que ella era el centro de atención y yo estaba en la última fila, con mis padres siempre situados justo delante de ella con las cámaras listas. No era solo mi imaginación o una hipersensibilidad, como siempre habían sugerido. La evidencia estaba ahí mismo, en nuestra documentación familiar, este desequilibrio visible de atención y afecto. Encontré mis viejos diarios, los que había mantenido desde los 10 hasta los 16 años. Leerlos fue como abrir una cápsula del tiempo llena de dolor.
Hoy fue mi recital de piano. Practiqué durante semanas y toqué perfectamente. Mamá y papá vinieron, pero se fueron a la mitad porque Catalina no se sentía bien. Mi profesora dijo que podría haber ganado el concurso si se hubieran quedado a verme recibir mi certificado. Saqué todos sobresalientes otra vez este semestre. Papá solo asintió y dijo buen trabajo antes de preguntarle a Catalina por su partido de fútbol. Perdió, pero él la llevó a tomar un helado para animarla. Mamá se olvidó de recogerme del club de debate otra vez. Tuve que esperar 2 horas hasta que la señora Peterson me llevó a casa. Cuando llegué, mamá estaba ayudando a Catalina con su proyecto de ciencias. Ni siquiera se disculpó. Página tras página documentaban incidentes similares. De niña, había registrado estos momentos de forma objetiva, sin análisis ni quejas, como si catalogara patrones meteorológicos. Simplemente, así eran las cosas. El sol salía por el este, el agua mojaba y mis padres priorizaban a Catalina por encima de mí. Lo que me impactó ahora, como adulta que leía estas entradas, fue cómo había internalizado este trato. Nunca cuestioné si merecía algo mejor. Nunca expresé ira. Simplemente acepté mi posición como la hija menos importante y me esforcé más por ganar su atención. Cerré el diario y volví a la sala de estar, observando el espacio que había creado con nuevos ojos. Esta casa representaba más que un hito financiero. Era mi declaración de independencia de un sistema familiar que nunca me había valorado adecuadamente. Pero al invitarlos aquí, al buscar desesperadamente su aprobación, incluso ahora, les había dado el poder de herirme de nuevo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Catalina. ¿Qué te parece mi nuevo bebé? ¿No es preciosa? Adjunta había una foto de ella posando junto a un elegante Mercedes descapotable plateado, con nuestros padres a su lado, sonriendo orgullosos con copas de champán en la mano. Aparentemente, el concesionario les había ofrecido champán para celebrar la compra. El coche nuevo de mi hermana merecía champán con nuestros padres, mientras que mi casa nueva ni siquiera merecía su presencia. Apagué el teléfono por completo. No podía soportar ver más mensajes de ellos esa noche. No podía tolerar más recordatorios de mi estatus de segunda clase en la familia. La casa se sentía diferente ahora, manchada por su rechazo, pero también, de alguna manera, más auténticamente mía. Nunca habían estado aquí. Su ausencia preservaba este espacio como verdaderamente mío. Me moví por las habitaciones, apagando luces, con mis pasos resonando en los suelos de madera. En la cocina, cubrí la comida intacta y la guardé en el refrigerador mecánicamente. No porque pensara que la comería, sino porque desperdiciarla parecía demasiado deprimente. Mi cuerpo se sentía pesado por el agotamiento, pero mi mente corría con recuerdos y revelaciones. Había pasado 32 años tratando de ganarme la aprobación de personas que eran constitucionalmente incapaces de dármela. Había construido mi sentido de identidad sobre las arenas movedizas de su validación, siempre tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa para que finalmente me vieran. Me metí en la cama sin desmaquillarme ni cambiarme el vestido de fiesta. La hermosa tela verde se enroscó alrededor de mis piernas mientras me acurrucaba en posición fetal, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran. Empezaron lentamente, y luego se convirtieron en sollozos que sacudían mi cuerpo y me dejaban sin aliento. Lloré por la niña que estaba en la última fila de la obra escolar, por la adolescente que caminaba sola a casa bajo la lluvia, por la estudiante universitaria que celebraba sus logros en soledad, y por la mujer que había creado este hermoso hogar solo para sentarse en él, sola. Finalmente, el agotamiento físico superó al dolor emocional, y caí en un sueño intranquilo sobre mi almohada manchada de lágrimas, con la comida de la fiesta intacta abajo, el símbolo perfecto de la indiferencia de mi familia. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que había olvidado cerrar la noche anterior, despertándome de un sueño inquieto. Todavía llevaba mi vestido verde, ahora irremediablemente arrugado. Me dolía la cabeza y sentía los ojos hinchados de tanto llorar. Por un instante maravilloso, no recordé por qué me sentía tan mal. Entonces, los acontecimientos de ayer volvieron de golpe. Alcancé mi teléfono en la mesita de noche y lo encendí, arrepintiéndome de inmediato de la decisión. Apareció una avalancha de notificaciones, 6 llamadas perdidas de papá, 4 de mamá, 3 mensajes de texto de Catalina, 2 mensajes de voz.
Escuché primero los mensajes de voz, la voz de mi padre llenando mi habitación. Elara, llámame de inmediato. Tu madre está disgustada por tu mensaje. No me gusta tu actitud. Llámame. El segundo fue peor. No sé a qué juego estás jugando, pero se acaba ahora mismo. Tu hermana está desolada porque estás intentando arruinar su momento. Tenemos que hablar. Ahora. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. ¿Yo estaba intentando arruinar su momento? Mi mensaje simplemente señalaba que se habían perdido mi fiesta, a la que habían prometido asistir. ¿Cómo se había convertido esto en los sentimientos de Catalina? Los mensajes de texto eran igualmente desconcertantes. De mamá, espero que ya te hayas calmado. Tu reacción exagerada de ayer fue muy hiriente para tu hermana. De papá, llámame. Este comportamiento es inaceptable. De Catalina, no puedo creer que estés siendo tan egoísta con mi coche nuevo. Pensé que te alegrarías por mí. Aquí tienes otra foto. Quizás puedas venir a verlo hoy. La foto adjunta mostraba a Catalina sentada en el asiento del conductor, con gafas de sol, haciendo el signo de la paz. Nuestros padres se veían al fondo, sonriendo con orgullo. Me senté en la cama, la ira reemplazando el dolor de anoche. Esta realidad retorcida, donde de alguna manera yo era la villana por sentirme decepcionada, era exasperantemente familiar. Así funcionaba siempre en nuestra familia. Los sentimientos de Catalina eran primordiales, mientras que los míos eran interrupciones inconvenientes que debían ser gestionadas. Mi teléfono sonó en mi mano, mi padre llamaba de nuevo. Después de una respiración profunda, respondí. Hola. Por fin, la voz de mi padre era cortante por la irritación. ¿Quieres explicar por qué estás intentando hacer que tu hermana se sienta mal por su coche nuevo? Lo absurdo de la pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Cuando encontré mi voz, fue más firme de lo que esperaba. Papá, no estoy intentando hacer que Catalina se sienta mal por nada. Os perdisteis mi fiesta de inauguración. Prometisteis que estaríais aquí. Tuvimos una emergencia familiar, replicó él. Comprar un coche no es una emergencia. Podría haber esperado un día. Eso no te corresponde decidirlo a ti, dijo con desdén. La oferta de financiación solo era válida ayer. Catalina necesitaba nuestro apoyo. ¿Y yo no? Esto era importante para mí, papá. He trabajado años por esta casa. Es solo una casa, Elara. Puedes enseñárnosla en cualquier momento. La compra de Catalina era urgente. ¿Solo una casa? De nuevo, la minimización casual de mi logro me dolió. Sabes, dije lentamente, si la situación fuera al revés, si yo hubiera comprado un coche durante la inauguración de Catalina, nunca me lo habrías perdonado. Eso es diferente, dijo de inmediato. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Catalina es más sensible que tú. Necesita más apoyo. Ese estribillo familiar encendió algo en mí, una claridad repentina que atravesó décadas de condicionamiento. Tiene 28 años, papá. ¿Cuándo dejará de necesitar más apoyo que yo? ¿Cuándo voy a importar yo igual? No seas dramática, espetó. Por supuesto que importas. Pero siempre has sido independiente. No necesitas que estemos encima de ti por cada pequeño logro. Una casa no es un pequeño logro, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Es la compra más grande que he hecho en mi vida. Hice horas extras durante 8 años para ahorrar. La renové yo misma. Quería compartirlo con vosotros. Bueno, lamento si tus sentimientos están heridos, dijo en un tono que no transmitía ningún remordimiento real. Pero la verdad es que, en realidad, nunca planeamos ir a tu fiesta. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Catalina nos dijo hace semanas que iba a cerrar la compra del coche ese día. No queríamos decepcionarla. Así que elegisteis decepcionarme a mí. Y ni siquiera tuvisteis la decencia de decírmelo. Me dejasteis cocinar y limpiar y preparar todo para gente que no tenía intención de venir. Mira, por eso mismo no te lo dijimos, dijo, como si su punto hubiera quedado demostrado. Siempre reaccionas de forma exagerada. Siempre has estado celosa del éxito de tu hermana.
¿Celosa?, repetí, incrédula. Tengo un máster y un puesto senior en mi firma. Soy dueña de mi casa sin hipoteca. Catalina vive en un apartamento que ayudáis a pagar y acaba de financiar un coche que no puede permitirse. ¿De qué se supone que debo estar celosa exactamente? Ahí estás otra vez. Siempre pensando que eres mejor que ella, explotó mi padre. Por eso tenemos que protegerla de ti. Por tu constante competencia. Me quedé en silencio, atónita. ¿En qué universo era yo la que creaba la competencia? Tengo que irme, dije finalmente, con la voz hueca. No puedo tener esta conversación ahora mismo. No te atrevas a colgarme, advirtió. No hemos terminado. Sí, papá. Creo que sí hemos terminado. Terminé la llamada e inmediatamente apagué el teléfono de nuevo, mis manos temblaban tanto que casi se me cae. La conversación se repetía en mi mente, cada palabra de mi padre revelando más claramente la disfunción que había normalizado toda mi vida. Nunca habían planeado venir. Todas las promesas, las confirmaciones, la emoción expresada. Habían sido mentiras. Me habían dejado prepararme, esperar y tener esperanzas, sabiendo todo el tiempo que estarían en otro lugar. Y de alguna manera, increíblemente, ahora yo era la villana de la historia por sentirme herida por su engaño deliberado. Llegué al baño justo a tiempo para vomitar violentamente, mi cuerpo rechazando físicamente la realidad tóxica que acababan de hacerme tragar. Arrodillada en el frío suelo de baldosas, sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El tímido comienzo de la rabia, donde la resignación había vivido durante tanto tiempo. Tras la confrontación con mi padre, experimenté lo que solo puedo describir como un colapso emocional total. Mi cuerpo pareció rechazar físicamente la realidad que me había visto obligada a reconocer. Pasé horas alternando entre sollozos y un estado de entumecimiento disociativo, en el que miraba las paredes sin verlas. Por primera vez en mi vida profesional, llamé al trabajo el lunes para decir que estaba enferma. Nunca había faltado un día, ni siquiera cuando tuve la gripe el invierno pasado. Pero no podía imaginarme sentada en reuniones discutiendo códigos de construcción y preferencias de clientes cuando mi paisaje interior había sido tan completamente devastado. Necesito unos días, le dije a mi supervisora, sin dar más detalles. Debió oír algo en mi voz, porque me aprobó el permiso sin hacer preguntas. Pasé el lunes en la cama, saliendo solo para beber agua y usar el baño. No podía comer. La hermosa casa que había representado tal logro ahora se sentía como un mausoleo para mis relaciones familiares. Cada habitación contenía pruebas de mis esperanzados preparativos, las flores ahora marchitas, los muebles cuidadosamente dispuestos, las fotos familiares que había exhibido con tanto optimismo. El martes por la mañana, mi timbre sonó insistentemente hasta que finalmente me arrastré para abrir. Inés estaba en mi porche, con la preocupación grabada en su rostro. No has respondido a ningún mensaje ni llamada en 2 días, dijo. Estaba preocupada. Ni siquiera se me había ocurrido mirar el teléfono. La idea de comunicarme con el mundo exterior me parecía imposible. Inés me echó un vistazo pelo sucio, el mismo pijama de ayer, ojos vacíos y entró, cerrando la puerta tras de sí. Oh, Elara, dijo en voz baja. Algo en su compasión rompió mi entumecimiento protector. Empecé a llorar de nuevo, con grandes sollozos que me doblaban por la mitad. Inés me guió hasta el sofá y se sentó a mi lado, su mano haciendo pequeños círculos en mi espalda mientras le contaba toda la historia, la llamada de mi padre, la revelación de que nunca habían tenido la intención de venir, la extraña acusación de que yo estaba intentando arruinar el momento de Catalina. Eso es, gaslighting, dijo Inés cuando finalmente terminé, su voz inusualmente dura. Están intentando hacerte dudar de tu propia realidad para evitar asumir la responsabilidad de su comportamiento. ¿Es posible que esté exagerando?, pregunté, la familiar duda sobre mí misma asomando. Quizás realmente es solo una casa. Quizás estoy siendo competitiva con Catalina. Dijo Inés con firmeza. Conozco a tu familia desde hace 20 años, Elara. Los he visto priorizar constantemente a Catalina por encima de ti. Te he visto poner excusas por ellos una y otra vez. Esto no está en tu cabeza. Su comportamiento es objetivamente incorrecto. Oír a otra persona validar mi experiencia fue sorprendentemente poderoso. Inés se quedó conmigo ese día,
asegurándose de que comiera algo y animándome a ducharme. Antes de irse, me dio una tarjeta de visita. Esta es mi terapeuta, dijo. Empecé a verla después de mi divorcio. Se especializa en trauma familiar. Creo que podría ayudarte. Llamé a la terapeuta, la doctora Alma Winters, a la mañana siguiente y tuve la suerte de conseguir una cita esa misma tarde debido a una cancelación. Su consulta era cálida y acogedora, con plantas en cada rincón y muebles cómodos que no gritaban «consulta de terapia». «Cuéntame por qué estás aquí», dijo después de que nos instaláramos. Relaté el desastre de la inauguración y la posterior llamada telefónica con mi padre, tratando de ceñirme a los hechos en lugar de a las emociones. Cuando terminé, me encontré añadiendo, pero quizás soy demasiado sensible. Siempre han dicho que lo soy. La doctora Winters me miró pensativamente. Por lo que has descrito, tu familia exhibe patrones clásicos de dinámicas familiares narcisistas. ¿Has oído ese término alguna vez? Negué con la cabeza. En estos sistemas familiares, normalmente hay roles asignados. El hijo de oro que no puede hacer nada mal, esa sería tu hermana, y el chivo expiatorio que carga con la culpa de la disfunción familiar. Ese parece ser tu rol. Continuó explicando cómo funcionan estas dinámicas, cómo el chivo expiatorio a menudo se convierte en el miembro de la familia que logra la mayor independencia porque tiene que valerse por sí mismo, mientras que, paradójicamente, es criticado por esa misma autosuficiencia. La parte más dolorosa para muchos chivos expiatorios, continuó, es darse cuenta de que la familia a la que han estado tratando de complacer con tanto esfuerzo puede ser constitucionalmente incapaz de proporcionar la validación y el apoyo que buscan. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, con lágrimas formándose de nuevo. Simplemente aceptar que mi familia nunca me verá de verdad. Esa es una posibilidad, dijo suavemente. Otra es establecer límites que te protejan de un daño continuo, dejando espacio para que cambien si están dispuestos. Pero el primer paso es reconocer la realidad de tu sistema familiar, en lugar de la versión idealizada en la que has estado tratando de participar. Salí de esa primera sesión sintiéndome devastada y, extrañamente, liberada. Había un nombre para lo que había experimentado toda mi vida. No estaba loca, ni era hipersensible o competitiva. Estaba respondiendo normalmente a un trato anormal. Durante la semana siguiente, asistí a 3 sesiones más con la doctora Winters, profundizando en mi historia y patrones familiares. Me ayudó a ver cómo me habían entrenado desde la infancia para minimizar mis propias necesidades y priorizar los sentimientos de Catalina por encima de los míos, cómo mis padres habían usado mi responsabilidad y competencia en mi contra, dependiendo simultáneamente de estas cualidades y castigándome por poseerlas. La revelación más dolorosa fue comprender que mi familia podría no cambiar nunca. Había pasado toda mi vida creyendo que si lograba lo suficiente, tenía éxito suficiente, demostraba mi valía suficientes veces, finalmente me verían y me validarían. La posibilidad de que esto nunca sucediera, de que pudieran ser fundamentalmente incapaces de verme con precisión, desencadenó un duelo tan profundo que se sintió como una muerte. «Estás de luto», explicó la doctora Winters, no por una persona que murió, sino por la familia amorosa que merecías y nunca tuviste. Este duelo es real y necesario. 2 semanas después del desastre de la inauguración, todavía estaba procesando estas ideas cuando mi madre apareció sin avisar en mi puerta. «Estamos preocupados por ti», dijo, entrando sin esperar una invitación. «No has estado respondiendo a nuestras llamadas. Tu padre está muy disgustado». Necesitaba algo de espacio, dije con cuidado, las técnicas de la terapia frescas en mi mente. Me sentí herida por lo que pasó. «Bueno, todos nos decepcionamos a veces», dijo con desdén, recorriendo mi casa y examinando todo con ojo crítico. «El zócalo de este comedor es un poco oscuro, ¿no? Hace que el espacio parezca más pequeño». Su crítica casual a mi hogar, este lugar en el que había puesto mi corazón, cristalizó todo lo que la doctora Winters me había estado ayudando a entender. Mi madre no estaba aquí para hacer las paces o entender mi perspectiva. Estaba aquí para atraerme de nuevo al patrón familiar establecido, donde mis sentimientos eran interrupciones inconvenientes que debían ser gestionadas y descartadas. «Mamá», dije, con la voz más firme de lo que me sentía, «necesito que escuches algo importante. Cuando todos elegisteis no venir a mi inauguración después de prometer que lo haríais, y luego ni siquiera me dijisteis que no veníais, me dolió profundamente.
Cuando papá me dijo que nunca tuvisteis la intención de venir, rompió algo dentro de mí. Ay, Elara, siempre tan dramática, suspiró. Fue solo un conflicto de agenda. Ya hemos visto la casa, ¿no? Es preciosa, a pesar del zócalo oscuro. Dejemos esto atrás. Esto no es por la casa, insistí. Es por toda una vida sintiéndome menos importante, menos valorada que Catalina. Se trata de reconocer que esta dinámica no es saludable para ninguno de nosotros, incluida ella. El rostro de mi madre se endureció. No sé de dónde viene todo esto, pero no me gusta. Tu hermana siempre ha necesitado más apoyo. Eso no significa que te queramos menos. Quizás no, reconocí. Pero sí significa que le habéis mostrado consistentemente más atención, más consideración y más respeto. Y no estoy dispuesta a aceptar eso más. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió. Significa que estoy estableciendo límites. No voy a seguir participando en una dinámica familiar que me hace daño. Me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Tú no eres así, Elara. Siempre has sido la razonable. ¿Estás viendo a alguien? ¿Alguien te ha estado metiendo estas ideas en la cabeza? La insinuación de que no podría haber llegado a estas conclusiones por mi cuenta, que debía haber sido influenciada por otra persona, estaba tan perfectamente en línea con cómo siempre habían invalidado mi perspectiva que casi me reí. Sí, mamá. Estoy viendo a una terapeuta, y me está ayudando a entender que lo que he experimentado en nuestra familia no es normal ni saludable. Una terapeuta, exclamó, como si hubiera admitido unirme a una secta. Bueno, eso lo explica todo. Esa gente se gana la vida convenciendo a familias perfectamente normales de que son disfuncionales. Creo que deberías irte ahora, dije en voz baja. Bien, espetó, agarrando su bolso. Cuando estés lista para disculparte y actuar como tú misma de nuevo, ya sabes dónde encontrarnos. Después de que se fue, me senté en mi sala de estar sintiéndome físicamente agotada, pero emocionalmente más fuerte de lo que había estado en semanas. Por primera vez en mi vida, había establecido un límite con mi madre y lo había mantenido, a pesar de sus intentos de desestimar y minimizar mis sentimientos. Fue aterrador, pero también emocionante. La doctora Winters me había advertido que cuando empiezas a cambiar patrones en un sistema familiar disfuncional, el sistema lucha con fuerza para restaurar el equilibrio. La visita de mi madre fue solo el principio. Durante las 2 semanas siguientes, mantuve un contacto mínimo con mi familia, respondiendo a los mensajes de texto con mensajes breves y neutros, pero rechazando las llamadas. Necesitaba espacio para procesar mis emociones y consolidar los límites que estaba empezando a establecer. Como era de esperar, mi familia intensificó sus esfuerzos para atraerme de nuevo a nuestros patrones establecidos. Mi padre dejó mensajes de voz furiosos, acusándome de destrozar la familia. Mi madre envió mensajes de texto pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas dejan que rencores insignificantes dañen relaciones importantes. Tías y primos con los que rara vez hablaba de repente se pusieron en contacto, preocupados por qué no hablaba con mis padres, habiendo escuchado claramente solo su versión de los hechos. Lo más sorprendente fue el paquete que llegó una tarde, una ofrenda de paz de Catalina. Dentro había una pequeña planta de interior y una tarjeta que decía: siento el malentendido con tu fiesta. Espero que podamos superarlo pronto. Te quiero. El marco del malentendido era tan minimizador de lo que realmente había ocurrido que casi tiro la planta a la basura. En su lugar, la coloqué en el alféizar de mi cocina como un recordatorio del trabajo que aún necesitaba hacer para establecer límites saludables. ¿La doctora Winters me sugirió que escribiera una carta expresando todos mis sentimientos a mi familia, no para enviarla, sino para aclarar mis propios pensamientos. Pasé un fin de semana entero redactándola, vertiendo décadas de dolor, confusión e ira. Cuando terminé, tenía 20 páginas de emoción pura. Leérmela a mí misma fue catártico. Nunca había reconocido plenamente, ni siquiera para mí, la profundidad del dolor que su trato me había causado. ¿Qué hago con esto ahora?, le pregunté a la doctora Winters en nuestra siguiente sesión, mostrándole la carta. Lo que te parezca correcto, dijo. Algunas personas queman estas cartas como una liberación simbólica. Otras las guardan como un recordatorio de su verdad cuando empiezan a dudar de sí mismas. Lo importante es que has dado voz a tu experiencia.
Decidí guardar la carta en el cajón de mi mesita de noche. El hecho de haber exteriorizado estos sentimientos los hizo menos abrumadores, como si escribirlos hubiera extraído parte de su veneno. Con la guía de la doctora Winters, comencé a elaborar límites para seguir adelante con mi familia. No eran ultimátums ni castigos, sino pautas sobre cómo necesitaba ser tratada para poder interactuar. No participaría en conversaciones donde mis sentimientos fueran desestimados o minimizados. No aceptaría cancelaciones de última hora sin explicación o disculpa. No toleraría comparaciones entre Catalina y yo. Saldría de situaciones donde estos límites fueran violados, indicando claramente por qué. La clave, enfatizó la doctora Winters, es la consistencia. Los límites solo funcionan cuando se mantienen. Tu familia ha tenido 32 años de ti aceptando su comportamiento. No cambiarán de la noche a la mañana. Mientras me concentraba en mi sanación, también reconecté con la alegría de mi hogar. Decidí organizar otra fiesta de inauguración, esta vez invitando solo a amigos, la familia elegida que me había mostrado consistentemente respeto y cuidado. Inés me ayudó a planificarla, y deliberadamente la hicimos diferente del primer intento, comida diferente, decoraciones diferentes, energía diferente. La velada fue todo lo que había esperado que fuera mi inauguración original, llena de risas, cumplidos genuinos sobre mi trabajo de renovación y personas que estaban allí porque realmente querían celebrar conmigo. Por primera vez desde el desastre con mi familia, sentí el orgullo por mi logro que me habían robado. Cuando la fiesta estaba terminando, sonó el timbre. Al abrir, Catalina estaba en mi porche, con aspecto incómodo. ¿Puedo pasar?, preguntó con vacilación. Mi primer instinto fue echarla. Esta era mi segunda oportunidad, mi celebración de sanación. Pero la curiosidad pudo más. Por unos minutos, acepté, haciéndome a un lado. Entró, observando el ambiente de la fiesta con sorpresa. ¿Estás dando otra fiesta de inauguración? Sí, dije simplemente, sin ofrecer más explicaciones. Catalina miró a la gente que charlaba en mi sala de estar, ninguno de los cuales era familiar. La comprensión apareció en su rostro. ¿No nos invitaste? No, no lo hice. Ella se estremeció ligeramente ante mi franqueza. ¿Podemos hablar en privado? La llevé a mi oficina, cerrando la puerta tras nosotros. ¿Qué quieres, Catalina? Mamá y papá están muy disgustados, comenzó. No entienden por qué estás siendo tan distante. Les he explicado mis sentimientos claramente, dije. Han elegido no escucharme. Dijeron que los acusaste de quererme más a mí que a ti, continuó. Eso no es justo, Elara. No es una competencia. La ironía de que ella usara la palabra competencia, después de que mi padre me acusara de ser competitiva, no pasó desapercibida. Tienes razón, estuve de acuerdo. No debería ser una competencia, pero nuestros padres siempre lo han tratado como tal, contigo como la ganadora constante. Eso no es verdad, protestó, pero sin convicción. ¿No lo es? Se saltaron mi inauguración, la celebración del mayor logro de mi vida adulta, para ir contigo a comprar un coche. ¿Un coche, Catalina? Algo que podría haberse comprado cualquier otro día. Ella bajó la mirada, en silencio por un momento. Cuando levantó la vista, había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez le había visto. Lo programé ese día a propósito, admitió en voz baja. La miré fijamente, sin comprender al principio. ¿Qué? ¿La compra del coche? Sabía cuándo era tu fiesta. Programé deliberadamente el papeleo final para el mismo día y a la misma hora. La confesión me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué harías eso? Se dejó caer en la silla de mi escritorio, pareciendo de repente agotada. Porque sabía que me elegirían a mí. Siempre lo hacen. Y necesitaba esa confirmación. ¿Confirmación de qué?, pregunté, luchando por entender. De que sigo siendo la favorita, dijo, con voz apenas audible. No entiendes cómo es, Elara. Eres tan independiente, tan capaz. Tienes esta carrera increíble, compraste esta casa preciosa, todo por tu cuenta. Yo tengo casi 30 años y papá todavía me ayuda a pagar el alquiler. Mi título en empresariales es prácticamente inútil. Apenas puedo mantenerme.
Así que saboteaste deliberadamente mi inauguración porque estás celosa de mi independencia, aclaré, la ira creciendo. Cuando lo dices así, suena terrible, se lamentó. Porque es terrible, Catalina. ¿Tienes idea de cuánto me dolió eso? No pensé que te importaría tanto, admitió. Siempre has parecido tan autosuficiente, como si no necesitaras a ninguno de nosotros. Claro que me importa. También son mis padres. Solo porque he aprendido a funcionar sin su aprobación no significa que no la quiera. Catalina se quedó en silencio un largo momento. Creo que siempre he estado celosa de ti, dijo finalmente. Nunca has parecido necesitar su validación como yo. Construiste toda esta vida sin su ayuda. Yo no sé cómo hacer eso. La admisión fue tan inesperada que disipó temporalmente mi ira. Por primera vez, vi a mi hermana no como la niña de oro favorecida, sino como alguien atrapado en un rol disfuncional que había atrofiado su desarrollo tanto como mi rol de chivo expiatorio me había herido a mí. La dinámica de nuestra familia no ha sido saludable para ninguna de las dos, dije más suavemente. A ti se te ha negado la oportunidad de desarrollar independencia, y a mí se me ha negado el apoyo que todos merecen. Ella asintió lentamente. Nunca lo había pensado de esa manera. Hablamos durante otra hora, más honestamente que nunca. Catalina reveló sus inseguridades, su miedo de que sin el apoyo y la atención constantes de nuestros padres, no tenía una identidad real. Yo compartí mi perspectiva sobre crecer, sintiéndome siempre en segundo lugar, nunca del todo digna de la misma consideración que ella recibía automáticamente. Antes de irse, Catalina dudó en la puerta. Lo siento por lo de la inauguración, dijo. Fue algo egoísta e infantil. Sí, lo fue, estuve de acuerdo, sin suavizar la verdad. Y todavía no estoy lista para perdonarlo. Pero aprecio tu honestidad. Después de que se fue, me reuní con mis amigos, sintiéndome extrañamente más ligera. La conversación con Catalina no había arreglado mágicamente nuestra relación, pero había abierto una puerta a una conexión más auténtica, una basada en la realidad en lugar de en los roles que nos habían asignado. Durante el mes siguiente, continué manteniendo mis límites con mi familia. Cuando mi padre llamó y comenzó a desestimar mis sentimientos, dije con calma, no estoy dispuesta a continuar esta conversación si mi perspectiva está siendo invalidada. Podemos hablar más tarde cuando eso cambie. Luego colgué, a pesar de sus protestas. Cuando mi madre me invitó a la cena del domingo pero olvidó mencionar que Catalina traería a su nuevo novio para presentarlo a la familia, simplemente me fui al descubrir el engaño. No aprecio que se me engañe sobre la naturaleza de esta reunión, expliqué. Te veré en otro momento. Cada pequeño acto de respeto propio era difícil pero fortalecedor. Estaba aprendiendo que podía establecer límites sin drama ni explicaciones largas. Simplemente podía expresar mis necesidades y hacerlas cumplir a través de mis acciones. El desarrollo más sorprendente fue con Catalina. Después de nuestra conversación en mi segunda inauguración, comenzó a contactarme directamente, por separado de nuestros padres. Me preguntó si le recomendaría un terapeuta, admitiendo que pensaba que a ella también le vendría bien ayuda profesional. Aunque nuestra relación seguía siendo frágil y tentativa, había una nueva autenticidad en nuestras interacciones que se sentía sanadora para ambas. 6 meses después del desastre de la inauguración, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado. Mi casa ahora se sentía verdaderamente como un hogar, un santuario de paz y respeto propio en lugar de un escenario para la aprobación familiar que nunca recibiría. La terapia con la doctora Winters continuó, pasando de la gestión de crisis a un trabajo de sanación más profundo. Exploramos las raíces infantiles de mis tendencias a complacer a los demás y mi hábito de minimizar mis propias necesidades. Aprendí a reconocer cuando estaba cayendo en viejos patrones de buscar validación de aquellos incapaces de proporcionarla. El trabajo de duelo no es lineal, me recordó la doctora Winters cuando experimenté contratiempos, días en que el dolor del rechazo familiar se sentía tan fresco como siempre. La curación se mueve en espirales. Vuelves a visitar los mismos puntos de dolor, pero con una nueva comprensión cada vez. Establecí nuevas tradiciones en mi hogar que celebraban mi independencia en lugar de intentar recrear dinámicas familiares que nunca me habían servido. Las mañanas de los domingos se convirtieron en tiempo sagrado para mí, un desayuno de lujo en mi porche cuando el tiempo lo permitía, seguido de lectura o jardinería.
Me ofrecía organizar un club de lectura mensual, llenando mi comedor de conversaciones reflexivas y conexiones genuinas. Mis relaciones con los miembros de mi familia evolucionaron de diferentes maneras. Catalina y yo establecimos una nueva y cautelosa conexión basada en la honestidad en lugar de la competencia. Comenzó a ver a su propio terapeuta y a dar pequeños pasos hacia la independencia financiera, incluyendo conseguir un ascenso en el trabajo que le permitió cubrir su propio alquiler por primera vez. Creo que usaba la impotencia como una forma de asegurarme de recibir atención, admitió durante una de nuestras citas para tomar café. Da miedo aprender a valerse por una misma, pero también es liberador. Con mi madre, mantuve límites claros mientras permanecía abierta a una conexión auténtica. A veces me sorprendía con esfuerzos genuinos por entender mi perspectiva. Pidió ver fotos de mi proceso de renovación y realmente escuchó mis explicaciones del trabajo que había hecho. Otras veces, volvía a los viejos patrones, haciendo comentarios despectivos o intentando triangularme con quejas sobre Catalina. Noto que estás hablando negativamente de Catalina conmigo, decía con calma cuando esto sucedía. Eso me pone en una posición incómoda. Preferiría no participar en esas conversaciones. Su respuesta a tales límites variaba según el día. A veces se disculpaba y corregía el rumbo. Otras veces se ponía a la defensiva y terminaba la conversación abruptamente. Aprendí a aceptar estas inconsistencias sin asumir la responsabilidad de sus reacciones emocionales. Mi padre demostró ser el más resistente al cambio. Cuando se dio cuenta de que su ira y sus tácticas de dominación ya no funcionaban para hacerme volver al redil, cambió a largos periodos de silencio frío, presumiblemente esperando que yo persiguiera su aprobación como siempre había hecho. Cuando eso no funcionó, hizo ocasionales e incómodos intentos de conexión, siempre evitando cuidadosamente cualquier reconocimiento de las heridas pasadas. ¿Cómo va la casa?, preguntó durante una llamada telefónica, lo más cerca que estuvo de referirse al incidente de la inauguración. Es maravillosa, respondí simplemente. Soy muy feliz aquí. Algunos familiares lejanos me sorprendieron con su apoyo. La hermana de mi madre, la tía Leticia, se puso en contacto después de enterarse del conflicto. Tu madre siempre ha luchado con el favoritismo, me dijo con franqueza. Nuestros padres hicieron lo mismo con ella y conmigo. Es un patrón generacional, pero eso no lo hace correcto. Estoy orgullosa de ti por romperlo. Su validación significó más de lo que podía expresar, la confirmación desde dentro del sistema familiar de que mi experiencia era real y mis límites justificados. Mi familia elegida de amigos continuó brindándome el apoyo constante y la celebración de mis logros que mi familia biológica luchaba por ofrecer. Inés, en particular, siguió siendo una presencia firme, acompañándome en proyectos de mejora del hogar y siendo una confidente cuando las interacciones familiares me dejaban cuestionando mi realidad. Mira lo lejos que has llegado, comentó una noche mientras estábamos sentadas en el columpio de mi porche, 6 meses exactos después de la inauguración original. No eres la misma persona que eras. Tenía razón. La Elara que había buscado desesperadamente la aprobación familiar, que había puesto excusas por un comportamiento inexcusable, que había minimizado sus propios logros para evitar eclipsar a su hermana, esa mujer se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que su valor no estaba determinado por la validación familiar, que podía establecer límites sin culpa, que podía celebrar sus propios logros, lo hiciera o no alguien más. El cambio más profundo fue interno. Ya no me despertaba con ese nudo familiar de ansiedad, esa sensación de no estar nunca a la altura. Había dejado de revisar reflexivamente mi teléfono en busca de mensajes familiares, dejado de estructurar mis logros en torno a una posible aprobación parental. Había roto las cadenas internas que me habían limitado mucho más eficazmente que cualquier restricción externa. ¿La doctora? Winters llamó a esto diferenciación, el proceso psicológico de separar tu sentido de identidad del sistema familiar que te formó. No se trataba de cortar lazos, sino de establecer un sentido claro de dónde terminaba yo y empezaban ellos, y de reconocer que sus limitaciones no eran mi responsabilidad de gestionar. El mayor regalo de este difícil viaje, me dijo en una de nuestras sesiones, es que estás creando un nuevo patrón. Si alguna vez tienes tus propios hijos, ya has hecho el trabajo para asegurarte de no transmitir esta disfunción. Ese pensamiento fue particularmente sanador, la idea de que el dolor que había experimentado podría terminar conmigo, que había roto una cadena que podría haber continuado por generaciones. Para el primer aniversario de la compra de mi casa, me sentí lista para organizar otra reunión familiar.
No una inauguración de reemplazo, sino una simple cena con expectativas claras y límites establecidos de antemano. Invité a mis padres, a Catalina y a algunos parientes neutrales que pudieran servir de amortiguadores. Me encantaría que vierais mi hogar, escribí en la invitación. Por favor, confirmadme antes del viernes si podéis asistir. La cena será de 6 a 9. Los límites de tiempo explícitos eran nuevos para mí. Anteriormente, las reuniones familiares tenían invitaciones abiertas que a menudo llevaban a visitas prolongadas y agotadoras. Establecer horarios claros de inicio y fin fue un cambio pequeño pero significativo. Para mi sorpresa, todos aceptaron y se adhirieron a los límites que había establecido. La cena no fue perfecta. Hubo momentos de tensión, viejos patrones que amenazaban con resurgir. Pero fue auténtica de una manera que las reuniones familiares nunca antes habían sido. Cuando mi padre hizo un comentario despectivo sobre mi carrera, lo abordé directamente en lugar de tragarme el dolor. Cuando mi madre comenzó a comparar las vidas de Catalina y la mía, cambié de tema con suavidad pero con firmeza. Después de que se fueron, me senté en mi casa silenciosa, sintiéndome en paz en lugar de agotada. La velada representó no una resolución perfecta. Nuestra familia probablemente siempre tendría sus disfunciones, sino una nueva forma de interactuar con esa realidad en mis propios términos. Si hay una lección que he aprendido a través de todo esto, es que no puedes hacer que la gente te valore adecuadamente. No puedes forzar a nadie, ni siquiera a tus padres, a darte el amor y el reconocimiento que mereces. Lo que sí puedes hacer es reconocer tu propio valor, crear límites que protejan tu bienestar y construir conexiones con aquellos que te ven y te celebran de forma natural. Mi casa todavía se erige como un símbolo de mi independencia, pero ahora representa algo aún más valioso, mi viaje hacia una identidad auténtica. Cada habitación contiene no solo mis elecciones de diseño y mi trabajo de renovación, sino la arquitectura invisible de mi sanación. Cada límite que he establecido, cada verdad que he dicho, cada momento de defender mi valía ha construido algo mucho más significativo que paredes físicas y un techo, un verdadero hogar para mi espíritu. Si alguna vez te has sentido invisible o infravalorado por las personas que deberían quererte más, sabe que tu valor no está determinado por su capacidad para reconocerlo. Construye tu propia casa de amor propio, ladrillo a ladrillo doloroso. Los cimientos pueden estar puestos con lágrimas, pero lo que surge de ellos puede ser más hermoso y duradero que cualquier cosa construida sobre las arenas movedizas de la aprobación de los demás. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con familiares que no podían ver tu valor? Házmelo saber en los comentarios de abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de sanación y autodescubrimiento. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda que tu valor es inherente, no algo que necesite ser ganado o demostrado a nadie más.